Según la Organización de las Naciones Unidas, la población indígena y amazónica representa la cuarta parte de la población peruana. Según el Ministerio de Cultura, el Perú tiene 55 pueblos indígenas, 51 de los cuales viven en la Amazonía. Como consecuencia de una postergación histórica, se trata de una población vulnerable que en la mayoría de los casos vive bajo la línea de pobreza y casi sin presencia del Estado en sus territorios. La pandemia nos enrostró todas las deficiencias del Estado peruano en sectores como la salud y la educación, y su dramático impacto en las poblaciones más vulnerables. Pero también el incremento de la criminalidad y las mafias que amenazan los territorios de los pueblos indígenas y amazónicos. Si algo no paró en pandemia fue la ilegalidad. ¿Ya? Y si ya antes no teníamos territorios seguros, seguridad jurídica, tenencia asegurada, mecanismos de monitoreo y protección, imagínate en pandemia, y esto continúa así. Por eso en el último año y en los años que vienen, los defensores ambientales asesinados son indígenas. Los territorios de los pueblos indígenas viven bajo el constante asedio de actividades ilegales como la tala de bosques, el tráfico de tierras, la minería ilegal y el narcotráfico. Solo durante la pandemia, 22 defensores ambientales indígenas han sido asesinados o desaparecidos. Estamos hablando de población que busca defender sus derechos, que ejerce esa defensa, ¿ok? Pero que además está en una situación de riesgo, ¿no? De riesgo y están en esas zonas donde el Estado, como se dice, no llega. Y en efecto, o sea, estamos hablando de personas que han sido asesinadas y ahora en este mismo momento hay gente que está amenazada. No se puede hablar de pueblos indígenas y amazónicos sin tener en cuenta el vínculo ancestral de estas comunidades con el territorio que habitan y con los recursos naturales que les permiten subsistir. Esto tiene que ver con la vida de la gente. La gente que vive en grandes proporciones en nuestro territorio nacional no tiene agua potable, tiene la quebrada, ¿no? O tiene el bosque que le da medicina, le da alimento, le da justamente proteínas para los animales, en fin. Esa es nuestra realidad como país. ¿Ya? Eso forma parte de nuestra realidad como país. Entonces, la gestión sobre esos recursos son importantísimos. Entonces, si yo tengo un gobierno regional que promueve eso y que debe otorgar derechos, entonces tiene que hacerlo bien y no a merced de economías ilegales. Lamentablemente, los planes de gobierno de los candidatos que aspiran a ocupar los gobiernos regionales y municipales de las regiones con mayor población indígena no incluyen propuestas sobre esta problemática. Pese a que los gobiernos regionales otorgan derechos como concesiones forestales y tienen dentro de sus competencias los procedimientos de formalización y titulación de comunidades nativas. Los gobiernos regionales deberían implementar presupuestos, ver mecanismos de financiamiento directo, ver cómo asegurar que los pueblos indígenas que están en cada una de sus regiones tengan por lo menos los títulos o la seguridad jurídica de sus territorios saneados, un catastro es básico, porque esto te permite no otorgar derechos, no generar superposiciones, respetar linderos. Otro flagelo que padece esta población es la discriminación racial, un delito del que también es víctima la comunidad afroperuana. Según la Defensoría del Pueblo, solo el 10% de las jurisdicciones a nivel nacional ha emitido ordenanzas antidiscriminación, pero incluso en estas localidades las ordenanzas no bastan. Porque no sirve de mucho que existe ese cartel y que esté expuesto allí, que diga aquí no se acepta nada, o sea, no se tolera ningún tipo de acto de discriminación. Pero cuando ese acto sucede dentro del local, la gente no sabe exactamente qué hacer. O sea, tú con este cartel realmente no haces mucho. Solamente mencionas que acá no, por aquí dice que no se puede discriminar a las personas. Pero con ese cartel realmente no haces nada, porque si tú vas y de repente te quedas a la comisaría, muchas de las personas que sufren actos de discriminación no conocen sus derechos, no conocen cómo funciona la ley. De repente dar talleres sobre la existencia de derechos humanos, cuáles son tus derechos, cuáles son los derechos que se vulneran durante la discriminación, qué hacer en caso de discriminación. Según el censo del 2017, el 3,6% de la población se identifica como afroperuana. También por razones sociohistóricas, se trata de una población de casi 1 millón de peruanos que viven en la pobreza y con muy limitado acceso a la educación. Uno encuentra familia de gente afroperuana que de repente recién en esta generación o es la primera o es la segunda generación con una carrera universitaria, ¿no? Si es que lo comparamos de repente a población no afro en el que se ve que las carreras universitarias están de repente 2 o 3 generaciones atrás. Según el mapa geoétnico del Ministerio de Cultura, la población afroperuana se encuentra concentrada mayoritariamente en la costa peruana y especialmente en la ciudad de Lima.
Los distritos con mayor cantidad de población afroperuana son San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y Comas. Pero es necesario que cada distrito identifique los barrios donde se agrupa esta población para poder cerrar la brecha existente en acceso a servicios básicos como agua y desagüe y educación superior. O sea, sí, el distrito se puede considerar de repente afroperuano porque hay mucha cantidad de gente afro. Es importante saber dónde está, en qué poblados están, en qué zonas del distrito están. Porque con estas zonas uno puede decir, ya mira, esta zona o sea, hay mucha gente afro dentro de esta zona. Cerca de esta zona hay una universidad. ¿Qué le parece si mejor vamos como municipio y le decimos a la universidad, ¿sabes qué? Pon al menos unas 5 becas para gente afroperuana para que puedan de repente llevar un curso en la universidad. Como sucede con los pueblos indígenas y amazónicos, las necesidades de la población afroperuana tampoco aparecen en la inmensa mayoría de los planes de gobierno regionales y municipales en esta contienda electoral. Es indispensable que los partidos políticos pongan atención a esta problemática y propongan alternativas para atender las necesidades de nuestros compatriotas indígenas y afroperuanos.